Señor, te damos gracias por la oportunidad en esta tarde de venir a disfrutar tu persona, tu palabra. Nos abrimos a ti para que tú puedas penetrar en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor. Bueno, mi hermano, bienvenida para todos. Venimos disfrutando la serie Los Ministros del Nuevo Pacto, la Iglesia de los Primogénitos, y esta semana nos traen un tema muy sensible, que es cómo Dios prepara a sus ministros. Y este tema quiere ayudarnos a definir nuestro destino. Número 1, ¿quiero estar en el llanto y crujir de dientes, en las tinieblas de afuera, o quiero la bendición de la herencia? Recordemos que la bendición de la herencia tiene una doble porción, que es vida eterna y reinar juntamente con el Señor en el milenio. Entonces, no hay oportunidad para formar parte de este grupo de escogidos. Él está convocando, Él está llamando, y Él requiere hoy de los escogidos y fieles para poder cumplir su plan en esta tierra. De ahí que nos traen los principios valiosos basados en la segunda epístola a los Corintios, experiencias del apóstol Pablo, ¿sí? Segundo, nos traen el tema de la semana, nos trae la estrategia de Satanás para hacernos perder la sencillez y pureza para con Cristo. Y nos trae la relación de la Trinidad con el hombre, que esta nos sirve para nuestro relacionamiento con Él, para nuestro relacionamiento con el prójimo y con los hermanos. Viene a contarnos las experiencias de Pablo. En el libro de Gálatas nos cuenta versículos 13 y 14. Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces podemos ver allí el trasfondo de Pablo, que era un trasfondo de conocimiento, religiosidad, tradiciones, cultura, una persona muy letrada, muy capaz, criado a los pies de Gamaliel. O sea que ese es un aspecto de la personalidad de Pablo. De igual manera, vimos la semana pasada, nos hicieron ver los aspectos de Pedro, la personalidad de Pedro, que era un hombre impulsivo, precipitado, rápido y letrado, y nos llevaban a disfrutar en el libro de Marcos el siguiente versículo. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. En este versículo nos muestran dos aspectos. Primero, Pedro había negado al Señor 3 veces. Él había quedado profundamente defraudado consigo mismo, había quedado decepcionado, pero aquí vemos que el Señor le reivindica su llamado cuando le dice, y a Pedro. De igual manera, podemos ver otro aspecto importante en este versículo que dice que Él va delante de nosotros. Entonces, realmente, nuestro celo natural nos sirve para hacer la obra de Dios. Así como trabajó en Pedro y en Pablo, Él lo puede hacer en nosotros. Recordemos en Juan 15 que dice, yo os escogí, vosotros no me escogisteis a mí, yo os escogí a vosotros. O sea que Él es quien nos escogió, nos está convocando, nos está llamando, quiere que seamos sus escogidos, sus fieles para poder hacer su obra. Entonces nos muestran las experiencias de Pedro y Pablo, que realmente nada de nuestro hombre natural, de nuestro celo natural, sirve para hacer la obra de Dios. Él tiene que venir a hacer ¿qué en nosotros? Tiene que venir a hacer un trabajo de moldearnos para poder transformarnos y ser útiles para la obra de Él. Recordemos en Romanos 8:29, nos comparte de la siguiente manera, desde el 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que realmente nosotros los que estamos siendo llamados, convocados, todas las cosas deben cooperar para bien.
como lo vamos a ver ahorita en la experiencia de Pablo, que estaban fuertemente atribulados, nosotros podemos ver las situaciones que estamos viviendo hoy en este mundo contemporáneo. Todas esas situaciones cooperan para bien. Dios en su soberanía está moldeando nuestras personas, está moldeando nuestro carácter a través de situaciones, circunstancias físicas, psicológicas, espirituales, sociales, económicas, familiares. Todas las cosas para nosotros cooperan para bien, conforme a su propósito para los llamados, ¿verdad? Y dice el 29, porque los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces realmente hoy estamos viviendo una circunstancia, nosotros los que aspiramos a ser ministros, que somos ministros del nuevo pacto, todas las cosas que nos suceden nos cooperan para bien, y el propósito de Él es conformarnos a la imagen de su Hijo. O sea que Él realmente nos está moldeando a través de circunstancias, situaciones, para poder seguir haciendo esa obra transformadora, y nos está moldeando con base a la matriz, y la matriz es el mismo Señor Jesús, de modo que estamos viviendo ese proceso. Ahora, con la experiencia que tuvo Pablo, ¿qué necesitamos nosotros hoy? Que Dios se nos revele. Él lo compartía en Gálatas, lo dice de esta manera, Gálatas 1:12, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces necesitamos realmente tener experiencias con el Dios vivo, tener experiencias directas con el Señor. ¿Cómo las vamos a tener? Realmente Él nos ha llamado a través de la palabra, alguien nos habló, oímos la palabra en un grupo familiar de cuidado mutuo, a través del PAD, a través del alimento diario, del colportaje. La palabra llegó un día a nosotros, y a través de estas herramientas, Él quiere que tengamos esa experiencia, que Él se revele a nosotros. Esa es la urgente necesidad, que tengamos experiencias directas con Él, para que Él se revele a nosotros, conforme a la experiencia que tuvo Pablo. Dijo que no lo aprendió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. De ahí vienen a narrarnos esa experiencia tremenda que tuvo Pablo en 2 de Corintios, versículo 1, del 8 al 9. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Entonces, debemos ver estas experiencias que tuvieron los apóstoles. Hoy son espejo y reflejo para nosotros, y el Señor quiere que experimentemos todas estas circunstancias para que no confiemos en nosotros mismos, sino el Dios que vence y que resucita a los muertos. Esa es la manera en que hoy nos está moldeando, está trabajando en nosotros para conformarnos a la imagen de su Hijo. Bien, avanza la palabra esta semana y nos dan dos principios relevantes para la función de los ministros del nuevo pacto, y nos lleva a que volvamos a la sencillez. Entonces recordemos que lo contrario a sencillez es orgullo, altivez. El principio del adversario es el orgullo, la altivez. Recordemos en 1 de Pedro 5 que dice, estos versículos son preciosos, dice así, 1 de Pedro 5, versículo 5, la parte B, dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Y el versículo siguiente dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo.
Entonces nos está dando ese principio relevante que es que volvamos a la sencillez. Recordemos, hay un versículo maravilloso que en Salmo 119, 130 dice, la exposición de mis palabras alumbra y hace entender a los simples. Y en 2 Corintios 1:12, el apóstol Pablo tenía esta experiencia. 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces podemos ver que el Señor a través de su palabra quiere que volvamos a la sencillez y sinceridad. Este versículo nos muestra unas palabras claves y son nuestra conciencia, sencillez, sinceridad y nuestra conducta en el mundo. Entonces podemos ver de que realmente Dios nos visita permanentemente a través de nuestra conciencia, ¿sí? Y esta sencillez y sinceridad para con Dios no son con sabiduría carnal, con nuestra capacidad humana, sino con la gracia de Dios. Entonces realmente esta sencillez y sinceridad no podremos lograrla, estas virtudes que había en el Señor no podremos lograrlas si no es a través de su gracia, y su gracia es el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, infundiéndose dentro de nosotros, que nos lleva a tener esta experiencia maravillosa. Bien, en el día martes el autor nos cuenta su experiencia. Cuando quería iba a compartir juntamente con los hermanos, él estaba allí meditando, y su experiencia finalmente fue de que, aparte del profetizar doctrinal, de llevar la palabra doctrinal a los hermanos, él se dio cuenta de que necesitamos llevar a las personas es el hablar del Dios vivo. El hablar del Dios vivo. Recordemos en Juan 5, 39, 40 que le dice a los judíos: vosotros escudriñáis las escrituras porque en ella creéis que tenéis vida eterna, pero no queréis venir a mí. Entonces realmente esa experiencia que nos cuenta el autor del texto quiere llevarnos a nosotros de que realmente debemos entrar a la palabra, a tocar el Dios vivo. Realmente, como dice en Juan 1:1, y el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era la palabra estaba con Dios y era Dios mismo. Y ese verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces realmente debemos tener esa experiencia de poder entrar a la palabra para tocar la persona del Señor. Recordemos que la palabra es viva y eficaz. ¿Por qué es viva? Porque la palabra es el mismo Dios, el mismo Señor, el Espíritu entrando en nosotros. Y esa es la que realmente viene a hacer esa obra transformadora en nosotros. Viene su gracia a dispensarse en nosotros para llevarnos a esos dos principios relevantes que son la sencillez y la pureza para con Cristo. Bien, recordemos que la palabra tiene el aspecto fundamental. Está bien, todos los principios inquebrantables de la palabra fundamental, la palabra doctrinal, pero también viene a nosotros la palabra en el aspecto inspirativo. Muchas veces estamos desanimados, necesitamos una palabra de inspiración, viene a nosotros esa palabra inspirativa y nos hace tornarnos a la vida, ¿verdad? Pero también hoy estamos teniendo la palabra, está el otro aspecto que es la palabra profética. Y la palabra profética es el hablar de Dios para hoy, la actualidad. La palabra profética es la que nos actualiza. La urgente necesidad de Dios hoy, mes de junio del 2020. Dios tiene
urgentes necesidades y viene a hablarnos a nosotros a través de la palabra profética para que nosotros seamos aquellos que hacemos su voluntad y podamos ser canales útiles para su propósito. Bien, el autor viene a contarnos otra experiencia en el día martes y él cuenta cómo fue contaminado. De ahí que pone un termómetro y dice, pero ¿yo cómo me doy cuenta cuando estoy contaminado? Y el termómetro es cuando yo estoy en el sí, en el no, en el correcto, en el equivocado, cuando yo considero que estoy correcto y los otros están equivocados. El mayor síntoma de oscuridad, de tinieblas en una persona dentro de nosotros es cuando nosotros consideramos que yo estoy en lo correcto y los otros están equivocados. Esa es la exhibición máxima de que falta luz en mi interior, ¿verdad? Entonces, cuando nos narraba en su experiencia, él cayó en la crítica, en el juzgamiento, en mi regla, en mi patrón. Entonces, ese es un termómetro tremendo que es una advertencia para que nosotros estemos advirtiendo que puede haber contaminación dentro de nosotros. Recordemos de que cuando cometemos pecado, vamos delante del Señor, tenemos confesión minuciosa y Él viene, nos perdona y nos limpia con su sangre preciosa y dice, perdonen el acto, nos otorga el Señor. Pero cuando hay un asunto de contaminación, hay algo muy peligroso y es que descontaminarse toma tiempo, toma tiempo. De ahí la gran advertencia de qué estoy oyendo, qué palabras estoy oyendo, qué hay sembrado en mi corazón, raíces de amargura, estoy hablando, criticando, juzgando, la manera de ser debe ser esta, yo tengo una regla y con esa regla mido a todos los hermanos, mido a todas las personas. De ahí que es una serie de advertencia para nosotros y es una experiencia que nos cuenta nuestro hermano Pedro de manera de ayuda, ¿verdad? Entonces, visto de esta manera, ¿a dónde deben estar puestos los ojos nuestros? Los ojos nuestros deben estar puestos en Jesús, porque el modelo de la simplicidad y la sencillez está en la persona de Jesús. Y él narra su experiencia. Dice en Filipenses 2, narra su experiencia y dice así, nos está invitando a nosotros, haya pues en vosotros esta manera de pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, allí nos muestran ese principio relevante para un ministro del nuevo pacto, y es que si nos humillamos hoy, Él nos exaltará a su debido tiempo, como lo comparte Pedro, y esta fue la experiencia del Señor. Él se humilló y por lo tanto le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, que podamos ir de corazón sencillo, abierto delante de Dios, que podamos ver qué raíces de amarguras hay en nuestro corazón, qué insatisfacción hay, para que el Señor pueda sanar todo eso que hay en nuestro interior, porque yo puedo estar criticando y abro mi boca y critico y juzgo y mido, pero finalmente también puedo estarlo haciendo de manera silenciosa, lo estoy haciendo en mi mente, en mi conciencia, no hablo con nadie, no le digo a nadie, pero dentro de mí
hay una insatisfacción, yo lo hago mejor, este hermano se equivocó, pero ¿por qué esta determinación? Porque finalmente la boca habla de lo que el corazón tiene, ¿verdad? Pero toda nace de cómo está nuestro corazón. Nuestro corazón debe estar puro, sencillo, delante de Dios. Recuerden que Dios nos visita a través de la conciencia, así yo no hable con nadie, puede haber esa situación, esa raíz de amargura en mi corazón y está allí taladrándome a través de mi conciencia, o sea que es una invitación para que podamos volver a la pureza en nuestro corazón, que es solo tener al Señor como en primer lugar sobre todas las cosas. Bien, entonces estos versículos de Corintios, de la sencillez, de la pureza, no es por capacidad humana, sino por la gracia de Dios. Entonces de ahí nos lleva la palabra a hablarnos de la relación con la Trinidad y el hombre, porque solamente, como decía Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y estamos hoy aquí es por la gracia de Dios, y la gracia de Dios es el mismo Padre, Hijo y Espíritu, el Dios triuno, dispensándose ricamente en nosotros. Entonces nos llevaban a mostrarnos la relación con la Trinidad y el hombre. Esa relación es para que nos sirva en la relación con Él, con el prójimo y con los hermanos. De ahí nos llevaban a Génesis 1:26, que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces podemos ver que había una reunión, allá en la eternidad pasada había una reunión y había un concilio, el Padre, el Hijo y el Espíritu poniéndose de acuerdo para poder hacer la obra creadora del hombre. Recordemos que toda la creación fue hecha para el hombre, lo último que hizo fue crear al hombre para ponerlo sobre todo lo que había hecho. Entonces nos muestra el deseo de Dios de relacionarse con el hombre, para que el hombre y Dios puedan ser una unidad perfecta, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu en esencia son uno, pero en la relación con el hombre son tres, porque el Padre es la fuente, el origen de todo. Vemos en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, la función del Padre es la fuente, el origen de todo. El Hijo es el amado por el Padre. Recuerden en Mateo 17, cuando el Señor se bautizó, que se abrieron los cielos y salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el Hijo es el autor de nuestra salvación, como lo comparte en Hebreos, dice que Él mismo fue perfeccionado, sufrió para ser la fuente de salvación de muchos. O sea que Él es el autor y consumador de nuestra fe, el Hijo. Él fue el que vino a hacer la obra que el Padre había planeado. Y el Espíritu es el transmisor, es el que hace real toda esta obra en nosotros. Recordemos en Juan 14 que dice: y yo estaré con vosotros para siempre, y os voy a enviar el otro Consolador, el Espíritu de realidad. Entonces allí estaba rompiendo la barrera del tiempo y del espacio. ¿Cómo se iba a seguir relacionando con el hombre? Ya era en forma de espíritu. A través del Espíritu Él se va a ir, pero dice: yo os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de realidad, que es el cual está haciendo la obra hoy en nosotros. Entonces, lo que el Padre se propuso, Cristo el Hijo realizó, y el Espíritu lo imparte y lo hace real hoy en nosotros. Entonces, esta relación con la Trinidad y el hombre nos quiere llevar a la unidad, como ellos son uno. Dice Juan 10:30, dice: yo y el Padre uno somos. Entonces, el propósito de Dios es vincularnos al Dios triuno, totalmente diferente a cómo trabaja el enemigo, que el enemigo quiere no la unidad, sino quiere ¿qué? Dividir. Ese es el trabajo del enemigo. Dios quiere insertarnos en el mismo. Recuerden en Juan 17:24 dice, en la parte final del versículo dice: me has amado antes de la fundación del mundo. El Señor diciéndole, el Hijo diciéndole al Padre: porque me has amado antes de la fundación del mundo.
Entonces realmente allá en el origen había una relación armónica, hermosa, y Dios quiere que el hombre sea insertado en esa unidad maravillosa del Padre, el Hijo y el Espíritu, y realmente ese es el proceso de la glorificación. Recordemos que el proceso de la salvación empezó un día, creímos, fuimos redimidos, justificados, reconciliados, estamos siendo santificados, transformados, conformados a su imagen, y vamos a experimentar y estamos experimentando la glorificación, ¿cierto? Dios glorificado a través de sus hijos, a través de nosotros. Entonces, esto es algo maravilloso que podemos experimentar, el hombre insertado en Dios. Y finalmente, en la Nueva Jerusalén, ¿cuál es la relación de Dios y el hombre? El hombre, Dios y el hombre unidos por la eternidad. Bien, nos dicen en Juan 14:12, Él comparte y dice que Él quiere juntarse con usted para hacer cosas mayores. Juan 14:12. ¿Y cuáles son las cosas mayores que Él quiere que hagamos? En su oración modelo dejó el propósito, dice que vosotros oraréis así y santificamos su nombre, y su clamor es que venga tu reino para que se haga tu voluntad en los cielos como en la tierra. Y en Apocalipsis 11:15 dice, y los reinos de este mundo pasarán a manos de nuestro Señor y de su Cristo. O sea que por eso Él quiere insertar el hombre en Dios, porque Él quiere que nosotros hagamos cosas mayores, para hacer cosas mayores, y esas cosas mayores son traer el reino de Dios a la tierra. Esa es la urgente necesidad. Los gobiernos humanos hoy colapsados solamente pondrá orden en el planeta, el gobierno divino viniendo nuevamente, para eso es la segunda venida del Señor, y nosotros los ministros del nuevo pacto somos los que vamos a apresurar esa venida. En Génesis 2:7 dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces realmente cuando hizo la creación, cuando hizo la figura de barro, Él sopló en su nariz ¿qué? Aliento de vida, y formó el espíritu del hombre. Ese aliento, ¿qué es el aliento? El aliento es la esencia de la misma persona, es el aliento de la persona, ¿verdad? Entonces Dios sopló allí, ¿sopló qué? Toda su esencia, su persona, su naturaleza, la sopló en la figura de barro, y de allí se constituyó el espíritu, vinimos a ser almas vivientes. Entonces, él de manera soberana dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados perfectos y irreprensibles para la segunda venida del Señor. Dios es espíritu, viene a morar en nuestro espíritu, y a través de ese proceso esencial se viene a expandir su espíritu, mezclado con el nuestro, viene a expandirse en nuestra alma, y Él viene a infundir en nosotros su plenitud, su santidad, su gloria, su unidad divina, su justicia, su verdad y su realidad. Todas esas virtudes divinas vienen a ser infundidas en nosotros, y empieza a hacer esa obra de moldearnos, de transformarnos, para convertirnos en instrumentos útiles para su segunda venida. Por eso terminan en 1 Tesalonicenses diciendo, el mismo Dios de paz os guarde, os santifique por completo todo vuestro ser, para que Él lo encuentre irreprensible para su segunda venida, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él lo quiere moldear, nos está moldeando para hacer esa obra transformadora, esa obra milagrosa, para cuando Él regrese por segunda vez nos encuentre perfectos e irreprensibles. Jesús es el Señor. Continuaremos con el tema en el segundo mensaje. Damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos todas las familias aquí presentes, aquí representadas, que tu palabra, que es viva y eficaz, haga la obra en cada uno de nosotros. Amén.